Y en esa pregunta continua, Espíritu amado, decime, ¿qué palabra tenés para nosotros en esta noche? El Espíritu me dijo con claridad, hablarles de la multiplicación del aceite, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Voy a utilizar la traducción de Reina y Valera, 1960. Y dice de la siguiente manera: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Eliseo venía de una familia de mucho dinero. Eran dueños de mucho ganado y eran dueños de muchas tierras. En el estrato social del mundo de esa época, Eliseo tenía mucho dinero, mucho poder social, y era un hombre trabajador, porque en esa época se esperaba que los hijos, especialmente los varones, tuvieran responsabilidades específicas dentro del hogar, dentro del negocio de la familia. Y un día trabajando, Dios llamó a Eliseo. Esto es importante de recordar, porque Dios nunca llama haraganes al ministerio. Dios nunca llama perezosos al ministerio. Allá en mi querida tierra había una señora que tenía un hijo y lo metió a aprender desastre, y a la segunda vez que fue llegó casi llorando el manganzón porque se había pinchado con una aguja. Y la mamá lo abrazó y le dijo: ay no, hijo mío, te podés desangrar, no volvás, no volvás. Lo mandó a aprender de zapatero, y esa misma tarde llegó otra vez casi llorando porque se había dado un martillazo en un dedo. La mamá le besó el dedo y le dijo: ay hijo, pobrecito, te puedes quedar manco. Y después de tratar de ser panadero y tampoco funcionar, porque en una de esas agarró un pan y se calentó la mano y casi se quema. Entonces la mamá dijo: métete a pastor, hijo.
Tal vez así las es. Pero cuando vamos a la Sagrada Escritura encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios nunca llama a un vago, a un perezoso, a un haragán, a alguien que pasa panza arriba, porque el ministerio demanda fuerza, energía, carácter, valor. Dice amén el pueblo de Dios. Dicen amén los líderes de Dios. Dicen amén los leones de Dios. Y Dios llama a Eliseo. Y ante el impacto del llamado de Dios, Eliseo acepta el reto de ser profeta de Dios. La palabra profeta en hebreo es naví, no maví. Y entonces la palabra hebrea para profeta no es maví, es naví, naví. Y es importante aprender lo que esta palabra significa, porque la palabra profeta en hebreo significa que para ser profeta, el individuo que es llamado a ser profeta tiene que amalgamar, fusionar su alma, espíritu y ser con el Espíritu de Dios. Y en ese amalgamiento, Dios comunica sus sentimientos a los sentimientos del profeta o de la profetisa. Y entonces Dios le dice a este hombre que pertenece a un estrato social elevado, le dice, te quiero como un naví, como un profeta, y él acepta. Eso es importante reconocer el estrato social de Eliseo, porque en el contraste profético antiguo testamentario encontramos que Dios llama profetas que vienen de un contexto de extrema pobreza económica, como Joel. Pero llama también hombres que son del otro estrato social, educados, universitarios, graduados, como Isaías. Y otros negociantes, como Eliseo. Es decir, de que Dios llama de todos los lados y de todos los estratos de la sociedad. Y cuando Dios lo llama, entra esta narrativa donde una mujer que ha sido esposa de uno de los de la escuela de profetas, se ha quedado viuda. Y el acreedor demanda pago de las deudas. El marido de esta mujer cometió el error garrafal de no hacer provisión para su familia. La voluntad de Dios es que nosotros, como los hombres de la casa, hagamos provisión para nuestra familia. ¿Están oyendo los hombres? ¿Dicen amén los hombres? No, ese amén no vale. ¿Dicen amén? Eso, como ahí, ¿verdad? Tenemos que hacer provisión. Y este hombre no solamente no había hecho provisión, sino que se había endeudado al extremo de los extremos. Las estadísticas contemporáneas enseñan que por cada hispano que muere en Estados Unidos, deja una deuda a su familia de más de $180,000. Que le toca pagar a su esposa y a sus hijos, y a sus nietos y quizás hasta al bisnieto. Este es el caso acá. Esta mujer está diciendo, Eliseo, ayúdame. Porque el acreedor al que mi marido le debía me quiere quitar mis hijos y usarlos como esclavos. Era parte de la costumbre y de la ley. Tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que era un hombre de Dios, era temeroso. Es decir, se puede ser temeroso de Dios, se puede ser un hombre de Dios, pero también aún así ser imprudente. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Esta traducción está un poco complicada, porque en el texto hebreo,
Eliseo le está diciendo, dime tú qué es lo que yo tengo que hacer. En el mundo de la psicología de Carl Jung decía que los buenos maestros hacen preguntas obvias, preguntas que parecen bobas. Y eso lo encontramos en los evangelios, cuando Jesús está a la par de un paralítico, que está ahí paralítico, todo el mundo sabe que es paralítico, pero Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y me imagino la cara del hombre diciendo, ¿qué no estás viendo, pues? Pero acá en la pregunta del profeta hay una dimensión teológica y una dimensión pastoral y una dimensión ministerial importante de atender cuando ustedes ministren a otras personas. Y es que para que Dios obre, para que Dios haga milagros en la vida de la iglesia, de la sociedad, de la familia, la gente tiene que aprender a ser específica en sus peticiones. ¿Por qué razón? Porque cuando no se es específico, cuando el milagro llegue, nadie se da cuenta de la obra que Dios ha hecho. Norman Vincent Peale, doctor en psicología, prominentemente famoso, trabajaba a 2 bloques de donde yo trabajaba. Él decía, no, tienes que confesar positivo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la fe no es confesar positivo. La fe es decir, este es el problema que tengo, pero tengo fe que en el nombre que es sobre todo nombre, esta montaña se moverá. Samaea Sokoa. Dime, ¿qué es lo que quieres que yo te haga? La mujer está hablando en su problema, en su tragedia, pero el profeta dice, quiero que seas específica. Y luego el profeta lleva la especificidad del problema, no a la recriminación. El profeta no la regaña. Él dice, wow, qué marido tenías vos, hombre. No es cuestión de recriminar, es cuestión de resolver el problema. ¡Ama! ¡So ama! Si quieres un matrimonio sólido, resuelve el problema, no lo hagas más grande. En todo matrimonio hay pelea de vez en cuando. Hay discusiones de vez en cuando, hay agarrones de vez en cuando. Excepto en una ocasión que yo daba una conferencia y alguien levantó la mano en la multitud. Me dijo, doctor, yo no he peleado con mi esposa por 20 años, ni una sola discusión. Entonces yo sentí que mi teoría colapsaba. Y cuando intenté argumentar, el hombre me interrumpió y me dijo, es que está muerta hace 20 años, doctor. Pero mientras estamos vivos hay discusiones, hay malos entendidos, pero un principio importante de un buen matrimonio, de un buen ministerio, de una iglesia saludable es siempre decirle al pasado, no, vamos a vivir el presente y desde el presente vamos a cambiar el futuro. El profeta no la recrimina, no la regaña, sino que le dice, declárame. Eso en hebreo es muy bonito. Porque la palabra hebrea, declárame, es una palabra que en hebreo se usa de parte de un padre
que le pide la verdad total a su hijo o hija. No me dejes nada encubierto. Dime todo. Declárame todo lo que tienes en casa. Aquí hay un problema histórico-teológico con el texto. Porque esta casa no es casa. Resulta que en la ley semítica de esa época, cuando un hombre moría, no arreglaba las cosas con tiempo, la ley no permitía que la mujer tuviera propiedad privada, sino que la familia del marido, el hermano mayor, se quedaba con las tierras, con los negocios, con las casas del hermano que había muerto. Pero esta mujer no tiene casa, esta mujer está arrimada a vivir en la casa de alguien, pero no es de ella la casa. Encima, la mujer le dice, tu sierva, además de no tener casa propia, no tiene ninguna cosa en casa. No hay camas, no hay sillas, no hay platos, no hay cucharas. No tienen con qué cubrirse en la noche en la sábana. Es decir, ya el acreedor les ha quitado todo. Lo único que por la ley no podía quitarle eran dos cosas: una mudada de ropa y una pequeña vasija de aceite que por ley no se la podía quitar, porque la vida de la gente dependía del aceite. Con el aceite cocinaban, con el aceite se iluminaban, con el aceite se curaban. Todo era aceite. Incluso a los soldados a veces les pagaban una parte en oro, una parte en sal y otra parte en aceite. Y la ley decía en esa época, inmundo semítico de Eliseo, el acreedor puede quitar todo: la cama, las sillas, los platos, los hijos, pero no puede quitar una mudada de ropa y un poco de aceite que pueda sostener esa familia por un día. Quiere decir que era un poquito de aceite. Y la viuda le dice, tu sierva no tiene ninguna cosa en este lugar donde vivo, sino esta única vasija de aceite. Quiere decir de que la mujer, inmediatamente que el acreedor le quitó la cama, los muebles, las cucharas, los tenedores, las sillas, la mujer buscó al profeta. Hay que buscar ayuda a tiempo. Solo esto me queda: un poquito de aceite para vivir 24 horas. Y entonces el profeta le dice en el versículo 3, ve. En el hebreo es más fuerte, porque es una orden militar. Usted sabe, en las iglesias de hoy estamos como, no sé, como un poco mal acostumbrados, ¿verdad? Hay que suplicarle a los hermanos. Hermano, por favor, le suplico que venga al culto de oración. Le suplico que evangelice. Le suplico, hermano. Le pido, le imploro. Y si uno no lo hace así, casi llorándoles, ¿verdad? Se resienten. Y dice, no, me habló muy fuerte. Pregunto yo a veces qué harían si fueran miembros de la iglesia de Jesús. En los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en los evangelios encontramos que el pastor de los pastores nunca da sugerencias. Nunca dice, te sugiero que me invites a tu casa, Zaqueo. Sino que le dije, baja de ese árbol ahora, porque yo iré a comer a tu casa hoy.
Me imagino al Zaqueo, ¡wow! Casi se cae del árbol. Porque Jesús no hace sugerencias. Recordemos que teológicamente Jesús no puede ser mi Salvador si tampoco es mi Señor. Y el profeta le dice a la mujer con orden militar en el texto hebreo: ve, te ordeno militarmente que vayas y pidas para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Pero ahí hay un problema. Porque en esos lugares la gente no tenía abundancia de vasijas. No era cuestión de que llenaban la casa de Tupperware. Y cuando les faltaba uno, solo entraban a Amazon.com Jerusalem. No, la gente cuidaba las vasijas, cuidaba las ollas, cuidaba todo. A veces pasaban de generación en generación, las mismas ollas, las mismas vasijas. La gente las cuidaba. Por eso cuando la mujer unge a Jesús con el frasco de alabastro en los evangelios, es probable que ese frasco de alabastro viene de generación en generación en generación. Y que es probable que cuando la mujer unja a Jesús con ese perfume tan caro, lo más caro no es el perfume, era el frasco de alabastro. Pero a veces esos frascos de alabastro terminaban en un prostíbulo. Y la mujer está diciendo: no, yo voy a entregar todo el perfume a mi amado Jesús, pero también voy a quebrar ese vaso para que no sirva para nada excepto para el servicio de Jesús. Quiebra tu vaso para que solo sea el servicio de Jesús. ¡Hasta la marocoa! Vasos de Dios, solo para Dios. Ve y pide vasijas prestadas. Noten ustedes lo que le llaman en la hermenéutica bíblica los silencios del texto. Los silencios del texto hablan más que el texto. Pero para encontrar los silencios del texto en el texto, tienes que ir al contexto. Porque el que no conoce el contexto del texto lo agarra de pretexto. Y aquí hay un gran problema. Cuando una viuda quedaba sin nada, sin casa, sin cama, sin silla, sin utensilios y sin hijos porque iban a ir a esclavitud, nadie en el barrio le quería hablar. Se volvía no popular. La gente acostumbraba a darle la espalda, porque decían: el dedo de Dios está sobre esa persona. Pero el profeta le dice: ve, te ordeno que vayas a todas tus vecinas, las que no te quieren hablar, las que ya no te volvieron a invitar, las que no te sonríen, las que murmuran contra vos. A ellas ve, a todas. La palabra hebrea todas significa que no falte ni una. Y la mujer no se pone a argumentar con el profeta. No, pero es que esto está muy difícil. Wow, no tenés otro mandamiento más fácil. Todos los años siempre tengo un estudiante. Yo 25 años enseñando, a nivel doctoral, a nivel de maestría. He logrado participar en la formación de un grupo de hombres y mujeres de más de 60 países del mundo que han alcanzado más de 500,000 de personas en el mundo. Ese es mi honor, ser parte de ese gran trabajo, como es tu honor ser parte de este pueblo donde Dios te tiene. Pero todos los años siempre tengo un estudiante nuevo.
que cuando lee el sílabus, el plan de estudio, él levanta la mano y dice: doctor, too many books, demasiados libros. Porque en mi clase tienen que leer 2.800 páginas en 14 semanas. Muchos libros, doctor, muchos trabajos. Y mi respuesta es siempre la misma: si es mucho, estás en el lugar equivocado. Vete, recoge tu dinero y te vas. No pierdas tu tiempo ni me hagas perder el mío. El que se queda tiene que estar en serio. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios y quiere ver a Dios haciendo milagros, no puede andar cuestionando las órdenes de Dios, no importa cuáles son esas órdenes en el texto bíblico. Las órdenes de Dios no son negociables. No se puede echarle agua azucarada. Perdona, porque si no, no serás perdonado. Punto. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Punto. Hay que hacerlo porque el Padre lo dice. Yo estoy diezmando desde que me convertí. Y yo era un ateo. Pero el primer día que me convertí y aprendí que hay que diezmar, esa primera semana llevé mis primeros diezmos a la iglesia. Y he diezmado toda mi vida y desde que me casé, llevo 40 años de casado y estamos con mi esposa. Y nuestra meta no es diezmar, sino es subir nuestros diezmos. Si Dios lo dijo, hay que hacerlo. Y esta mujer no argumenta, no pelea con el profeta, no discute con el profeta, sino que el profeta le dice y ella inmediatamente va y lo hace. Inmediatamente acciona y va a tocar puertas. Préstame una vasija, préstame una vasija, préstame una vasija, presta. Yo me imagino a esa mujer con esos dos niños llevando, trayendo, porque la mujer está en serio para recibir un milagro de Dios. Pon atención, Dios nunca hace los milagros solo. Siempre los hace en sinergismo humano-divino. No hay un solo milagro en la Biblia que Dios haga solito. Aún el milagro de la encarnación de Dios en Jesús tiene que participar una mujer. ¿Por qué? Porque dice la Sagrada Escritura, hablando Pablo, que Dios quiere que nosotros seamos copartícipes. Y este milagro que Dios va a hacer, Dios quiere que quede claro que la mujer también va a ser parte del milagro. El profeta es parte del milagro. Aún los hijos son parte del milagro. Se fue la mujer. Me gusta este verbo en hebreo. Se fue la mujer. ¿Sabe qué significa? Es un verbo increíble. El hebreo es un idioma de fluidez, diferente del griego. Pero en hebreo significa que la mujer se fue sin volver a ver hacia atrás. Como la mujer de Lot. Se fue viendo hacia adelante, viendo hacia el milagro. Ahí entra el segundo principio para ver los milagros de Dios. Para ver los milagros de Dios no tienes que ver hacia atrás. Hacia atrás, es que la tragedia, es que cuando yo nací nadie me quería, es que esto, es que lo otro, es que me hicieron mal de ojo. Déjate de bobada y mira siempre hacia adelante, puestos los ojos en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Míralo a él y alama acá. Marazo coamazola. No mires a la derecha, no mires a la izquierda. Si tú quieres que Dios te bendiga en tu vida, en tu ministerio, tienes que ver siempre hacia adelante, siempre a Jesús. Una ocasión, Jesús le dice a sus discípulos, vayan al otro lado del mar de Genesaret. Los discípulos obedecen y luego se desata una gran tempestad. Cuando se desata la tormenta, aparece Jesús caminando sobre las olas. Hay una profundidad en ese texto, pero no hay tiempo esta noche. Pero en el griego es que Jesús va
danzando al nivel de la danza del mar. Isn't that beautiful? Ahí va Jesús danzando con la danza del mar. El mar no lo intimida, Él lo creó. Así que cuando el mar está danzando en furia, ahí va el Señor danzando en la danza del mar embravecido. Por dura que sea la tormenta, el Señor está danzando. Por más que te amenacen, por más que te persigan, por más que te quieran hacer daño, por más que te quieran sacar, Él está danzando sobre las olas de la tormenta. Y tú ríete, porque el Señor hará grandes cosas contigo. Y a la Sarama. Pero los judíos tenían una superstición y decían, si estás en el mar y hay tormenta y de repente se aparece un fantasma caminando sobre el agua, ese fantasma es un demonio que vive en el fondo del mar y viene a llevarte vivo al infierno. Así decía la superstición. Y los discípulos de Jesús son judíos. Todavía están tiernitos en la fe. Y cuando está la tormenta rugiendo, la barca casi hundiéndose, viene allá a lo lejos la figura de alguien caminando. Los rayos caen y la luz de los relámpagos ilumina el rostro de Jesús. Pedro, el más extrovertido del grupo, reconoce a Jesús. Porque si no, no dice, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Ya lo conoció, ya sabe. Si Pedro se las trae. Pedro dice, ya lo vi, es Jesús, me va a ir bien. Manda que yo vaya. Y Jesús dice, ven. Y dice que Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Para Pedro caminar sobre las aguas, tiene que saltar de la barca hacia el mar un promedio de 12 pies. O sea que Pedro tiene que tener fe para en medio de esa tormenta saltar al agua. Porque puede saltar porque está fijo viendo a Jesús. Y empieza a caminar, a caminar. Y yo me imagino los otros 11 diciendo, wow, ese Pedro se las trae. Pero de repente el viento y los truenos quitaron la atención de Pedro. Quitaron los ojos de Pedro de Jesús. Y Pedro se empezó a hundir y a hundir. Y Jesús no hacía nada, solo lo veía. Y Pedro veía a Jesús con esos ojitos de, do something. Porque Pedro no quiere pasar la vergüenza con los otros 11. Pero Jesús no lo podemos manipular. Hasta que llega un momento que Pedro, aunque es marinero, aunque es pescador, aunque sabe nadar, ahí él sabe que no puede nadar porque hay una tormenta terrible y se va a ahogar. Y Pedro dice, ¡sálvame! Que perezco. Y Jesús lo agarra y en el texto griego dice que lo agarró de una mano y lo levantó. Y da la impresión en el texto griego que de allí en adelante Pedro ya no caminó de regreso a la barca, sino que Jesús se lo llevó levantadito. No quites tu vista de Jesús. Y este milagro es un principio indispensable. Pon tu vista en lo que Dios te ha dicho. Sé obediente, sin obediencia no hay bendición. Y entonces la mujer obedece. Llena las tinajas, llena las vasijas, llena los containers, llena las cacerolas. Llega un momento donde la mujer se emociona. ¡Tráiganme otra! Y uno de los hijos le dice, ya no hay, mamá. Y ahí viene otra vez el texto. En hebreo dice que en el instante
instante que el muchachito dijo la palabra, ya no hay más vasijas, el aceite para. Oiga esto, ya Dios sabe que no hay más vasijas, pero el aceite no va a parar hasta que alguien hable para que pare. Dios no tiene límite para bendecirnos. Sal de un universo de escasez y métete en el universo de abundancia de Dios. Y vas a empezar a ver cómo si dejas a Dios bendecirte, te bendecirá más allá de los límites de tu imaginación. En una iglesia en el Bronx nació un niño retrasado mental. Los médicos dijeron, señora, no se puede hacer nada médicamente. Resígnese. Y ella dijo, no. Dios es un Dios de milagros. ¿Y sabe lo que significa la palabra milagro teológicamente? Es la suspensión de las leyes naturales por la intervención de las leyes sobrenaturales. Solo Dios, que creó las leyes naturales, puede parar las leyes naturales para meter las leyes sobrenaturales. Cada milagro es un paréntesis de Dios en las leyes naturales. Y esta hermana empezó a orar y a orar. Y un grupo de gente en la iglesia empezó a orar. Señor, sana a este niño del retraso mental que tiene. Dale inteligencia. Pero después como que fueron creciendo en fe. Y dijeron, Señor, hazlo inteligentísimo. ¿Sabe qué sucedió? Poco a poco, conforme los años pasaron, lentamente, el niño dejó de ser retrasado mental en extremo para ser marginalmente retrasado. Y después, poco inteligente. Y después, medio inteligente. Y después, súper inteligente. Y terminó haciendo un doctorado en el seminario Union Theological Seminary y terminó trabajando con nosotros como profesor. Y su nombre es Samuel Sullivan. Para Dios no hay nada imposible. Deja de hablar negativamente de tu familia, de tu matrimonio, de tu vida, de tu ministerio, y empieza a hablar las palabras de Dios. En el libro de Génesis dice que cada vez que Dios decía, sea la luz, la palabra hebrea es dabar, que significa la palabra que tiene poder para crear y poder para destruir. Concluyo esta noche el estudio bíblico de hoy, que cuando la mujer tiene todo lleno de aceite, no se olvida del profeta. Hay gente que cuando Dios los bendice, se olvidan del instrumento que Dios usó. Un día yo estoy en Puerto Rico, en una iglesia discípulos de Cristo de Cerro Gordo. Llega una muchacha con su mamá y después de la predicación me dice, yo sé que no se va a acordar de nosotros, doctor, pero hace 15 años Dios lo movió a usted para venir a una montaña de Aibonito para orar por mi hija moribunda, descartada por la ciencia médica. Yo recuerdo el evento, pero me olvidé de la persona. Y yo recuerdo que yo estaba ese domingo en oración y el Espíritu de Dios me habló. Me dijo, levántate, súbete al carro. Y me subí. Y el Espíritu me dijo, a la derecha, a la izquierda,
Y me fue llevando, yo oyendo y guiando, oyendo, yo obedeciendo, oyendo y obedeciendo, hasta que me empecé a meter por esa región que se llama Aybonito, y sube y va, hasta que llegué a un lugar donde había una pequeñita iglesia. Y cuando llegué, el Espíritu Santo me dijo: ve y ora por la niña que está en los brazos de esa mujer. Y la mujer estaba llorando. Cuando llegué, le dije: el Espíritu de Dios me ha enviado para orar por tu hija. Ella no podía ni responder del llanto, del dolor, de la angustia de su hija moribunda. Yo puse mis manos sobre la niña y me fui. Ni siquiera esperé. Tenía que predicar en otra iglesia. 15 años después, llegaron a la iglesia Discípulos de Cristo de Cerro Gordo a esperarme que terminara de predicar, para esa madre decir: mire, esta es la niña por la que usted oró. Esta es la niña que el Espíritu Santo sanó y restauró. ¡Abba, Padre! Pero ahora les voy a contar el otro lado. Ese día domingo que esa hermana llegó con su hija, yo estaba internamente cansado y fatigado. Porque también los siervos de Dios se cansan y se fatigan. Y ese día, mientras yo iba a esa iglesia de Cerro Gordo a predicar, yo le decía al Espíritu Santo: dame fuerzas, ayúdame, por favor, ayúdame, dame fuerzas. Yo recuerdo que subí al púlpito y mientras predicaba, el Espíritu Santo me ministraba, y aquellas dos mujeres ahí al final, paradas, es una iglesia grande, paradas. Yo notaba que me veían y se gozaban, me veían y levantaban las manos, pero no me imaginaba. Lo único que yo sabía era que mientras ellas levantaban sus manos, yo recibía fuerza del Espíritu Santo, para que cuando terminé el culto me dijeran estas mujeres: esta es la niña por la cual el Espíritu Santo lo envió desde Bayamón hasta Aybonito para hacer un milagro. Esta es la niña, porque el Espíritu de Dios no se olvida de nuestro trabajo en el Señor. Así te dice el Espíritu Santo esta noche: tu trabajo, amada mía, amado mío, lo llevo en tablas de fuego. A la masa. Limpio te quiero, pueblo amado. Osamás area coasamea. Limpio de toda tristeza innecesaria. Él está contigo, pueblo amado. Levántate cada día, olvida el ayer y métete en las manos del que todo lo puede. Él es el Señor y su nombre es Jesucristo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. ¡Aleluya!